En esta enseñanza te voy a enseñar cómo formular la idea exegética de un pasaje de la Biblia sobre el cual vas a predicar. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para líderes que desean crecimiento. El propósito del canal es capacitar a ustedes, los que capacitan. Aquí enseño sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica. Si esto te interesa, entonces considera suscribirte y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de comenzar la enseñanza, quiero dejarte saber que tengo unos recursos gratis que te quiero regalar en mi sitio web marioescobedo.com. Son 3 recursos, 2 son los mismos bosquejos que yo prediqué en mi iglesia, uno sobre Lucas 8 y el otro sobre Filipenses 4. Te regalo los bosquejos, los mismos que usé cuando prediqué, y también los videos de cuando los prediqué. El tercer recurso es una lección de mi curso sobre cómo preparar sermones y se titula Cuidado con las ardillas. Puedes obtener estos 3 recursos totalmente gratis en mi sitio web marioescobedo.com. Ahora sí, entremos a la enseñanza. La idea exegética, formular esa idea exegética es un paso importante en tu proceso de preparar un sermón. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. Te voy a explicar lo que es la idea exegética y también te voy a compartir unos ejemplos de cómo formular la idea exegética. Primero, vamos a contestar la pregunta, ¿qué es la idea exegética? Básicamente, esto es la idea exegética. Una reformulación de la idea principal del pasaje en términos que reflejan el contexto original. Ahora, tal vez estás preguntando, bueno, ¿qué es la idea principal del pasaje? Básicamente es lo siguiente. La idea principal del pasaje es precisamente eso, la idea principal, pero en las palabras del texto bíblico. Entonces, fíjate la diferencia entre la idea exegética y la idea principal del pasaje. La idea exegética se basa sobre la idea principal del pasaje, pero la idea exegética es una reformulación, podríamos decir una paráfrasis de la idea principal del pasaje. Y ahora quiero compartirte unos ejemplos de cómo formular la idea exegética. Primero aquí vemos el pasaje Lucas 8 del 26 al 39. Y te das cuenta que yo he dividido este pasaje en 4 unidades de pensamiento. Todo lo que ves resaltado en azul es la idea principal de cada unidad de pensamiento. Lo que ves resaltado en rojo es la idea principal del pasaje entero. Entonces, de eso acabamos de hablar cuando digo qué es la idea principal del pasaje. Bueno, es la idea principal, pero en las palabras del texto bíblico nada más. Entonces aquí te das cuenta que con lo que resalté en rojo, identifiqué la idea principal del pasaje, pero usando únicamente las palabras del texto bíblico. Y esta idea principal es lo que va a servir como la base para yo formular la idea exegética. Ahora, fíjate lo que dice la idea principal, lo que está resaltado en rojo. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. En la idea exegética, yo quiero captar la idea principal del pasaje, pero también otros aspectos y elementos del pasaje entero. Entonces, fíjate lo que escribí para la idea exegética. De ratito vamos a regresar a esta columna de aquí. Pero la idea exegética que yo escribí para este pasaje es lo siguiente. Bajo orden de Jesús, un hombre a quien Jesús había liberado de la posesión demoníaca, compartió con aquellos que conocía lo que Dios había hecho por él. Fíjate cómo basé esta idea exegética sobre esta idea principal, pero también tomé en cuenta otros elementos, otros detalles del pasaje entero. Pero ¿cómo llegué a formular esta idea exegética? Aquí es donde entra esta columna del sujeto y el complemento. Básicamente lo que hago es que escribo esta parte del sujeto. El sujeto es una pregunta. Y básicamente la pregunta es, ¿de qué se trata este pasaje? O, si quieres limitarte un poquito más, ¿de qué se trata la idea principal?
Cada vez que escribas el sujeto, lo vas a escribir en forma de pregunta. Entonces yo escribí lo siguiente para el sujeto de este pasaje. Cuando Jesús liberó a un hombre de posesión demoníaca, ¿qué le ordenó que hiciera? Ahora, date cuenta cómo este sujeto toma en cuenta esta idea principal, pero también otros elementos del pasaje. Básicamente estoy preguntando, ¿qué sucedió en este pasaje? ¿De qué se trata? Entonces, el complemento sirve como la respuesta al sujeto. Entonces, fíjate lo que escribí. Que compartiera con aquellos que conocía lo que Dios había hecho por él. Cuando combinamos el sujeto y el complemento, resulta la idea exegética. Ahora, fíjate cómo no está escrita la idea exegética igualitita al sujeto y el complemento. Lo modifiqué un poquito, darle más fluidez, pero la idea exegética es el resultado de la combinación del sujeto y el complemento, los cuales provienen de la idea principal y de otros detalles del pasaje. Muy bien, otro ejemplo, viendo el pasaje Mateo 2 del 1 al 12, dividí este pasaje también en 4 unidades de pensamiento. Lo que está resaltado en azul es la idea principal de cada unidad de pensamiento y lo que está resaltado en rojo es la idea principal para este pasaje entero. Ahora sí, el siguiente paso es escribir la pregunta de qué se trata la idea principal o el pasaje entero. Escribir el sujeto. Y lo que yo escribí es lo siguiente. ¿Qué hicieron los sabios cuando vieron levantarse la estrella de Jesús? Date cuenta que estoy tomando en cuenta otros puntos, otros detalles del pasaje. Esa es la pregunta. La respuesta o el complemento, esto es lo que yo escribí. Siguieron la estrella hasta encontrar a Jesús y le adoraron. Ahora, fíjate cómo el complemento sí está ligado casi directamente a la idea principal. Ahora, al combinar el sujeto y el complemento, vamos a resultar en la idea exegética. Fíjate lo que escribí. Sabios del Oriente, que no sabían hacia dónde dirigirse, fueron guiados por una estrella al niño Jesús, donde al encontrarlo, le adoraron. Date cuenta cómo es una combinación del sujeto y el complemento que se basan sobre la idea principal, pero también tomé en cuenta otros elementos del pasaje. Por ejemplo, donde escribí que no sabían hacia dónde dirigirse, eso lo tomé de esta porción de aquí, donde preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Entonces, la idea exegética realmente es una paráfrasis, una reproducción o reformulación de la idea principal del pasaje, o sea, las palabras mismas del texto bíblico, tomando en cuenta otros elementos del pasaje y manteniéndome fiel al contexto original. Fíjate cómo esto está escrito en tiempo pasado, ¿sí? No estoy haciendo ninguna aplicación teológica, ninguna aplicación contemporánea ni práctica, solamente estoy reformulando la idea principal y otros elementos del pasaje. Un último ejemplo. Filipenses 4 del 4 al 9. Este pasaje lo divide en 2 unidades de pensamiento. Lo que está en azul es la idea principal de cada unidad de pensamiento. Lo que está en rojo es la idea principal del pasaje entero. La idea principal que yo escogí es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El siguiente paso es escribir la pregunta de qué se trata el pasaje y más específicamente la idea principal. Este es el sujeto. Yo escribí lo siguiente. ¿Qué explicó Pablo que sería el resultado para los filipenses si confiaran en Dios? Ahora, la respuesta a esa pregunta es el complemento. Y esto es lo que yo escribí. Tendrían la paz protectora de Dios sobre sus corazones y pensamientos. De nuevo, fíjate cómo el complemento está ligado directamente a la idea principal, pero también, por supuesto, el sujeto. Pero lo que quiero hacer entonces es tomar en cuenta todo el pasaje, pero enfatizar más que todo lo que yo identifiqué como la idea principal. Ahora combinamos el sujeto y el complemento para resultar en la idea exegética y esto es lo que yo escribí.
Pablo explicó a los filipenses que confiar en Dios plenamente resultaría en la paz protectora de Dios sobre sus corazones y pensamientos. Fíjate cómo es simplemente una combinación del sujeto y el complemento que se basan sobre la idea principal y otros elementos del pasaje y explica qué es lo que Pablo está comunicando en este pasaje. Es una reformulación, una reproducción, una paráfrasis, lo que le quieras llamar, una paráfrasis de la idea principal y de otros elementos del pasaje. Muy importante tomar en cuenta que en este paso de formular la idea exegética hay que mantenernos fieles al contexto original. No es el momento, o sea, formular la idea exegética, no es el momento para hacer aplicaciones prácticas o contemporáneas ni de hacer interpretaciones teológicas. Eso viene un poco después. Únicamente en este paso lo que estoy haciendo es describiendo lo que se está enseñando en este pasaje. Y como digo, formular la idea exegética del pasaje sobre el cual vas a predicar es un paso de suma importancia en tu preparación de un sermón, en ese proceso. ¿Por qué? Porque primeramente vas a demostrarte a ti mismo que sí entiendes lo que el pasaje está enseñando y que sí entiendes la idea principal y que has podido procesar esa idea principal y reproducirla, reformularla en tus propias palabras. Eso demuestra que has entendido bien la idea principal del pasaje y de hecho también el pasaje entero. Y esto es importante porque si vas a crear o armar un sermón sobre un pasaje, tienes que entender bien el pasaje y qué quiso decir para ellos en aquel entonces antes de poder presentar qué es lo que significa para nosotros hoy en día. La idea exegética de un sermón, tomar ese paso, el tiempo para dar ese paso para formular la idea exegética va a ser de tremenda ayuda en tu proceso de preparar un sermón. Para seguir aprendiendo, pulsa, no sé, está por aquí, creo, otra enseñanza y que no se te olvide visitar mi sitio web marioescobedo.com para obtener esos recursos gratis que te comenté. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.